no arranca más Sí, eso, ¿eh? Seguro que lo estamos escuchando. Eso por tocar, eso por estar chusmeando mientras voy, perdón. A ver, ¿me escuchan ahora? ¿Se escucha? Sí. Ah, ya. No. Sí, Bien. sí, perfecto. Perdón, entonces la idea era intentar por todos los medios, a ver, recuperar un poquito la idea de positivismo que arrancamos la vez pasada, que entiendo que tiene que ser, me quedó, pero palpable, me quedó la cara de Tiago intentando comentar algo que había entendido, pero que le parecía bastante tonto. Fue como, no puede ser que sea esto, pero te lo digo por las dudas, y era como, sí, es eso, en realidad es bastante tonto, y me encanta que se den cuenta que es bastante tonto el planteo, pero siempre recordando que ese bastante tonto de planteo en realidad nosotros gozamos como del beneficio de tener como 100 años de diferencia respecto a este planteo. Más allá de eso, me interesa, me interesa seriamente que podamos recuperarlo, que haya uno de ustedes que se ponga a recuperarlo y perfeccionarlo. Hay un par de ejemplos que después los vemos en común para poder como verlo en la práctica un poquito. Porque una cosa es explicarlo teóricamente y otra cosa es verlo en la práctica. Me pongo en mudo y algunos de ustedes, sobre todo los que por ahí nunca se animan, métanse a charlar y métanse como a interactuar en función de explicar lo que hayan entendido. Adiós. Es voluntario, si no es voluntario va a ser señalado. Bueno, yo voy. Mucha paciencia. Que conste que antes de que se me cortara o que pasara eso, te había dicho, es más, se cortó en el momento que dije, Morena, vas vos porque tenés la mano levantada. Así que quiere decir que tenías que ir vos, Morena. O estabas así por lo menos. No tenía la mano levantada. Iba a ir yo, o sea, la iba a ligar. Ok. Dale, todo Vos cualquier cosa me frenás si está mal, yo te digo. Bueno, nada. En el campo de las ciencias sociales se necesitaba como un paradigma, entonces ahí es cuando nace el positivismo, que nada, que medio como que se basaban en las ciencias naturales, o sea, los primeros planteos como que se basaban en las ciencias naturales, que eran los pensamientos más, como más cercanos a copiar, sí, a copiar. Y nada, siempre tenía como la idea de progreso y empleaban cierto... Ese ruido me estaba molestando una banda, el dentín, bueno. Empleaban ciertos métodos como por ejemplo el hecho de que la sociedad sea un organismo vivo, según el positivismo, porque supuestamente estaba en una constante evolución. Nada, y después... al funcionamiento de... Perdón, se trabó, ¿no? ¿solo para mí o para, Sí. o para todos? No, se trabó More. Quedaste como en un Pero silencio. como que no está funcionando bien, ¿o soy yo? Puede No, ser sí, igual, me anda chico, está sobrecargado. A ver, yo estoy sorprendido que esta aplicación siga funcionando. Porque en realidad... Sí, si perdón, vos me te anda pones a mal el pensar- wifi igual. No, pero aparte si te pones a pensar seriamente, chicos, esta aplicación está recibiendo miles y miles y miles y miles de clases en paralelo. O sea, ¿cómo lo logra? No tengo ni idea, pero como me dedico a la historia, no me preocupo por resolverlo. Perdón, Morena, seguilo vos, porque estabas bien. Bueno, no sé por dónde me quedé, pero sigo diciendo hasta donde creo que me quedé. Sí, hasta lo que te escuché fue la La parte de sociedad terminología. es Después un fue como organismo medio vivo. extraño. No entendí nada porque habló alguien más y no se entendió. Ando, ¿Cómo? vos. No, que se quedó en que la sociedad era un organismo vivo. Tal cual. Estabas Hasta con ahí la escuché. terminología, organismo vivo, y ahí quedaste, porque aplicaste algo más y medio que quedó raro. Ok, nada, y como que también buscaba encontrar una lógica al funcionamiento de la sociedad, como sociedad. Digamos, el hecho de encontrar por qué la sociedad hace lo que hace, y es como que buscaban un patrón, ponele, por así decirlo, que eran las leyes sociales, en definitiva. Y nada, que era como
que les permitía, en cierto modo, predecir a lo que la sociedad iba a hacer, nada, respecto a lo que ya habían hecho. Eso es todo lo que puedo decir. Coincido, igual tenés una aproximación como, a ver, obviamente lo que te falta, porque no lo estudiaste ni nada por el estilo, digo, pero lo que te falta es armarlo un poquito más. Coincido que tenés un muy buen abordaje a cosas que se plantearon el encuentro pasado, digo, como aproximación a positivismo es súper correcto. ¿Alguno más? Vamos, debería haber alguno más, ¿eh? Decir, bueno, a ver, positivismo es esto. Ubicarlo en contexto, explicar por qué surge como paradigma, qué viene a intentar resolver. Seguir ampliando, ¿por qué no? More lo que plantea es esta idea de leyes sociales, intentar crear ese paralelismo entre leyes sociales y naturales. Vamos, en ejemplos, que por ahí, a ver, lo planteamos en ejemplo la vez pasada, pero fue como un ejemplo individualizado en casos muy particulares de asesinatos, digo, pero en realidad podrían intentar buscar un ejemplo un poco más social. ¿Alguno se anima? Y me quedo en silencio de vuelta. Sí, dale, Victoria, te la preguntada, dale. Pensé que ibas a agarrar, dale. No, es que no tengo la mano. Tengo la mano como pseudo levantada. No quiero hablar yo de nuevo, si alguien quiere hablar, la Si verdad. alguien quiere hablar, está más que liberado, pero si todos se vuelven vergonzosos por alguna razón extraña, bueno, conocemos mucho y de mucho tiempo, tenés la libertad de hacerlo. Bueno, el positivismo sería como, no sé si la palabra, un sistema de ideas que tiene sus inicios en la época de la Revolución Francesa Industrial, que utiliza los mecanismos de las ciencias naturales aplicadas en las ciencias sociales. Bueno, para hacer esto, como que hace una serie, utiliza dentro de esos mecanismos uno que es el de leyes sociales, que es el que dijo More, que es justamente como que usar las mismas metodologías que utilizan las ciencias naturales, que es la observación, la experimentación y todo esto para generar leyes que aplicarían de igual manera como si fuera algo como inamovible. Fue lo último. Y nada, después eso como súper resumido. Y después, Pregunta, ¿cómo se llega a, que en realidad es una pregunta para todos, ¿eh? ¿Cómo se llega a esas leyes sociales? A todo el mundo, ¿eh? No estoy dejando expuesta a Fiorito, que es la única que tiene el micrófono abierto. ¿Cómo llegan a esas leyes sociales? como yendo más allá de lo visible, tipo como atravesando a lo profundo, que sería como utilizar el pensamiento de la observación, como que sacar conclusiones en base a lo que se ve para llegar como que a lo que está debajo de eso. Bien, a ver, por ahí dijiste el pensamiento de la observación, pero estamos de acuerdo. A ver, lo que aplica como todo mecanismo de investigación, lo que aplica son métodos. ¿Estamos? Observando, comparando. Dale, observando, comparando. Estamos observando, comparando, entrevistando, eventualmente. Es como que más allá de los datos Sí. que tenés, que lo hicimos con el ejemplo de asesinatos, pero Sí. nada, es como en general, que más allá de los datos que tenés, que serían como la superficie, lo que tiende a hacer con las leyes sociales es ir más allá de eso y entender los patrones que después se van a transformar en leyes sociales, o los motivos por los cuales eso sucede acá, allá y en otro caso también. Estamos de acuerdo. Como... ¿Te animás, Tiago? A ver, nosotros dimos un ejemplo que dijimos, si bien era un ejemplo medio tonto, que es el que vos manifestaste como diciendo, che, bueno, a ver, esto parece que es el planteo, parece tonto, pero lo digo igual. Nosotros lo ejemplificamos con casos específicos de asesinatos de una persona, o sea, de un menor de edad o de 3 menores de edad que asesinaban y que sacábamos un patrón común de comportamiento. Si lo pensáramos a nivel social, ¿a alguno se le ocurre algún ejemplo que aplicara como a positivismo? Pero pensando funcionamiento, dinámicas sociales. Silencio. La pregunta es, Dale. ¿a quién aplicaría eso es lo que está diciendo? No, ejemplos como, a ver, ejemplos que vos puedas como
a ver, nosotros dijimos estos 3 ejemplos de chicos que asesinaban, ¿no? Pero en realidad el ejemplo del positivismo, que sería lógico, o sea, aplicaría, porque entiendo que algunos de ustedes lo entendieron con ese ejemplo, en realidad no deja de ser cierto que no es un ejemplo como sociológico, porque para que sea sociológico tiene que involucrar a la sociedad toda. Y acá lo único que hicimos fue involucrar a 3 personas que asesinaban. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿O me tildé yo o se tildó Juan? Como por ejemplo, yo podría decir Dale, que a un ver. ejemplo sería que si venís de una familia humilde vas a tener una mala educación. Por Bien, solo ese ser una ese familia es un humilde. buen ejemplo. A ver, ¿qué otra cosa dirías? Por ejemplo, que tiene que ver, que en realidad es un razonamiento que si uno se pone a pensar, está más comúnmente instalado en la sociedad de lo que uno supone. Si venís de una familia humilde, ¿qué haces? Vas a chorear, vamos a hacerlo bien así. Ahí está la idea de decir, a ver, si robó, automáticamente y casi de manera lamentable, cuando uno dice roba, uno O si te automáticamente no se pegaron de imagina chiquito. un banquero afanándonos guita. Uno lamentablemente lo que se imagina es un pibe con necesidades, o yo al menos me lo imagino, me hago cargo de esto, yo me imagino un pibe con necesidades salir de una villa que roba. Y ahí en realidad tenés como una especie de positivismo. Te idea de suponer que por el solo hecho de ser de una, no sé, vivir en una villa, automáticamente eso es condición para que vos seas potencialmente ladrón. ¿Estamos? En realidad, ahí estaba bastante bueno el ejemplo que introducía Maite, que tiene que ver con un comportamiento un poco más social. ¿Por qué es un poco más social? Porque en realidad ya estás pensando como en multitudes de gente y conductas un poco más generalizadas, pero que no solamente tienen que ver con tu vida personal y cómo te afectó eso la cabeza a vos. A ver, ¿qué es lo que me importa? Vamos a completar una cosa. A mí me gustó algo concreto. Juan, para mí lo utilizó estratégicamente. Era como que tocaba participar a él y de repente se tildó todo. Quedó tildado y La tiró y desconectó el wifi. Fue muy, muy estratégico. Desconectó el wifi y se fue. Bien, a ver, ¿qué es lo que me importa? Volvemos a este grafiquito que nosotros teníamos la vez pasada. Este grafiquito es el que yo juro por mi vida que lo hago todos los años, porque me parece que es lo más claro para de alguna manera como explicar esto. Yo lo que digo es, este es el razonamiento, por lo menos este es el esquema de positivismo. Esto es lo que sucede, nosotros siempre dijimos que va como ligado al progreso, siempre pensando en las cosas que van a suceder. Esto que queremos descubrir o que queremos encontrar son las leyes sociales, que dijimos que al igual que las leyes naturales, ¿qué características tienen? ¿Qué características tienen las leyes por el simple hecho de ser leyes? Que suceden más patrón. allá de. Que suceden siempre. Bien, que suceden más allá de lo que uno quiera, que son universales y que no hay ningún tipo de modificación que vos puedas hacer para generar una modificación de esa ley social. Esa ley social, que es la que los positivistas, o sea, básicamente el objetivo de esos positivistas es identificar y recuperar esas leyes sociales, porque un poco lo dijo Morena al principio, si lográs recuperar esas leyes sociales y lográs como explicitarlas, ¿qué es lo que te permite a vos como miembro de la sociedad? Progresar. Progresar no sé concretamente, ¿qué te permite? Si vos sabés cuál es la causa del comportamiento social. El futuro. Ahí Sí, está, pero- sí. Suena medio raro, pero es como a ver, por lo menos predecibilidad, ¿estamos? O sea, vos entendés qué es lo que no tenés que hacer para que una sociedad no se comporte de tal o cual forma. Ahora, el elemento más importante que nos perdemos, y que la vez pasada lo perdimos porque no era posible, no llegábamos en tiempo y me parece que había sido suficiente, hay un elemento que es, cuando digo yo, soy investigador, ¿estamos? Cualquier investigador, no tiene que ser yo. Dijimos que ese investigador aplica método científico. Ese método científico es observación, ese método científico es comparación, y ese método científico te permite llegar a esto. ¿Vamos? O sea, descubrir cuál es la causa común detrás de todo eso. Lo que a mí me importa son dos Lucho, conceptos. Sí. una pregunta, ¿estás grabando la clase? Sí, creo que sí. A ver. Ah, ¿Por qué? Sí. por ahí se me... Sí, Ah, sí. listo. ¿Está? ¿Qué, Sí. para alguno que no está? Sí, también no, pero porque no me anda bien el wifi y por si se me desconecta. Bueno, sí. Generalmente, si en algún momento ustedes descubren que no la estoy grabando, me avisan, estamos, porque a veces cuelgo y arranco y no me acuerdo.
Ok, tranqui. Pero sí, creo que la puse. Bien, a ver, ¿qué es lo que importa de esta situación? Este esquema nos deja un concepto que me parece que es rapidito de entender, y el otro concepto es el que básicamente ha condenado a las ciencias sociales a un debate como profundo. A ver, como investigador, yo aplico ese método científico, que es el método mismo que uno como pensaría de las ciencias naturales, para observar esto, que es esta línea que es lo que nosotros definíamos como progreso, que son fenómenos sociales. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Observo, comparo y busco generalidades, busco generalizaciones, busco llegar a esas generalizaciones. A ver, el concepto fundamental es, quien investiga siendo positivista considera que descubre leyes sociales. ¿Por qué ¿por qué estoy como haciendo un énfasis en este concepto? Descubre leyes sociales. ¿Por qué les Porque en parece a realidad las ustedes? leyes sociales están ahí, pero es cuestión de cómo sacarlas a la luz. Claramente. No, A porque no ver, las crea nadie. no las crea nadie. Y este concepto es fundamental para el segundo, aquel que no lo entendió. Cuando uno llega a pensar, por ejemplo, en ley de gravitación o ley de gravedad, a ver, Newton, que sin saber yo mucho de Newton, simplemente como el verso este de la manzana que le cayó y que no sé si realmente fue real, pero por lo pronto es el tipo que nos crea la fórmula de la ley de gravedad. Lo que el tipo hace es descubrir la fórmula de la ley de gravedad. Él no crea la ley de gravedad. ¿Se entiende la diferencia? A ver, ¿qué quiere decir? Voy acá porque, perdón, lo saco un poquito de esto porque los quiero ver. A ver, lo que a mí me interesa que ustedes entiendan es, la ley de gravedad, el principio de gravedad, existe desde que el mundo es mundo y desde que el hombre incluso está en la Tierra, o sea, desde antes. Los dinosaurios tenían ley de gravedad. El único dato relevante de Newton es haber sido lo suficientemente capaz, tecnológicamente, contexto que lo permitió, bla, 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 de llegar a descubrir una fórmula de la gravedad. Pero en realidad, quiera o no quiera Newton, la gravedad existe. ¿Me siguen el planteo? A ver, si entendemos este planteo, volvemos al grafiquito de acá. El positivismo, o quienes se definen como positivistas, suponen que su función es aplicar método científico, aplicar todo lo que ya dijimos, observar los fenómenos sociales, que son estos, en pos de descubrir estas leyes sociales. Leyes que desde el punto de vista de ellos, en tanto utilizamos el concepto de descubrir, ya existen o preexisten. Y su función como investigadores es simplemente descubrir algo que, sean ellos o sean otros investigadores, hubiesen descubierto. ¿Por qué me importa este concepto? Porque si nosotros entendemos que ellos descubren y que no crean voluntariamente algo, esto nos lleva al concepto más fuerte del positivismo, que es la idea de objetividad. ¿Qué sería la idea de objetividad? Que algo es y es. O sea, Algo es y sí. es. A ver, ¿qué sería? A ver, No tiene una carga propia del investigador que lo totalmente, que no tiene una descubre. carga, dale, coincido, a ver, que no tiene una carga propia. Lo que los positivistas nos están diciendo es, a ver, así como esto se me cae a mí, porque lo tiro, se le cae a Nazarena, se le cae a Manuel, y sucede porque sucede, lo mismo sucedería en el plano de las ciencias sociales. A ver, el gran aporte, comilla, comilla, de los positivistas al plano del campo del funcionamiento de las ciencias sociales está íntimamente ligado a la idea de que si las ciencias naturales pueden llegar a datos objetivos, nosotros como campo de estudio separado y diferente de las ciencias naturales, podríamos también llegar. Para los positivistas, la clave del conocimiento científico de las ciencias sociales, e incluso de la economía también, es que es posible llegar a resultados científicos objetivos. Mirándolo desde la actualidad, ¿qué diríamos nosotros? Se lo dejé planteado, mirándolo desde la actualidad, 2020.
¿qué diríamos sobre este gran postulado y como el eje del postulado positivista? Vamos, de nuevo. ¿Qué diríamos nosotros sobre el eje del postulado sobre la objetividad? A ver, sobre el hecho de que las ciencias sociales como campo de estudio sean objetivas. Que no son objetivas. No son objetivas. A ver, a nosotros no nos puede quedar duda en el 2020 que no son objetivas. ¿Cómo te das cuenta, Victoria, que no son objetivas? O sea, dame un Porque ejemplo. No, porque al existir muchos paradigmas, él puede pensar uno y yo puedo pensar el otro, y puedo tener mis argumentos, y nada, cuando lo defienda lo voy a defender de manera subjetiva, y además no hay una verdad, o sea, no puedes decir este es o este no es. ¿Estamos de acuerdo? A ver, el planteo del positivismo, primero que rompe con la idea de multiparadigma, a ver, al revés, la idea de multiparadigmatismo de las ciencias sociales rompe con la idea de objetividad del positivismo, porque en realidad vos sabés que hay muchos paradigmas a la par. Pero a ver, fíjense que nosotros, y esto ya lo hablamos como un montón de veces, digo, pero por ahí acá lo contextualizamos un poquito mejor con datos y conceptos que son propios de esta materia. Fíjense que yo opté por darles darles peronismo desde Romero, pero esta fue mi opción y puedo justificar por qué fue, y tiene que ver con lo que ustedes le van a hacer leer el año que viene o años como seguideros. A ver, tranquilamente yo podría haber agarrado peronismo desde otro autor clásico. ¿Estamos? Sin embargo, opté por no hacerlo, por las razones como ya dichas. Pero al optar por no hacerlo, yo tomé partida por un autor. Entonces, al tomar partida por un autor, fíjense que, esto no sé si leímos nosotros el año pasado qué es la historia, no me acuerdo. Hay un textito como a principio de año, me parece que no. Hay un texto que yo a veces, ¿no? Hay un texto que yo a veces se lo doy a los chicos de sociales, o a veces cuando arrancan, por ejemplo, en el alemán arrancan en cuarto año conmigo en ciclo superior, medio que se los doy para que ellos empiecen a ver un poquito cómo funciona la historia como disciplina. Y lo que les digo es, o lo que dice el texto es, a ver, en la historia o en las ciencias sociales en general, el dato objetivo existe. ¿Es verdad que existe? Sí. ¿Dónde está el dato objetivo en la historia? En las fechas, en las personas, Los lugares. Uno sabe que, no sé, la Revolución de Mayo, no sé, el bombardeo a Plaza de Mayo contra Perón fue contra Perón, lo podemos ubicar en un año, quiénes lo hicieron. Tenés el dato objetivo concreto. Revolución de Mayo es una revolución, Plaza de Mayo, que no se llamaba así, pero bueno, en la Plaza Actual de Mayo. Sabemos que estuvo Saavedra, sabemos que fue 1810, sabemos quiénes estuvieron presentes. A ver, ¿es lo que importa realmente para el caso de las ciencias sociales? No. La idea de objetividad, nosotros sí tenemos datos objetivos. Lo que no tenemos en las ciencias sociales es posibilidad de objetividad. Lo que prima en nosotros como ciencia es la posibilidad como de ubicarse o posicionarse de manera clara en uno u otro planteo y poder tomar postura. Entonces, el positivismo pecó, por decirlo de alguna manera, de suponer claramente que las ciencias sociales eran sinónimo de objetividad. Cuando uno sabe por qué, a ver, pensemos un segundo, y se los dejo a ustedes, ¿por qué no puede, a ver, por qué es un error el planteo de objetividad del positivismo? ¿Por qué es un error suponer que hay comportamientos objetivos? En fenómenos sociales, ¿no? Porque como que dependen más del contexto que se dé o sea, como que hay datos que se pueden ser objetivos, como recién bien marcabas. Puede variar, pero o sea, hay casos en donde puede variar, ¿no? Tipo, sí, depende del caso, sí, como como dice que Tiago. no va a haber una línea que se siga necesariamente, como si se puede llevar en algo más numérico o natural. Coincido. A ver, suponemos, una pavada por ahí decirlo, digo, pero por ahí está bueno plantearlo si no se les ocurre. ¿Por qué es posible, por ejemplo, por qué es posible que en las leyes de corte más natural sí vos puedas llegar a objetividad en el resultado?
Porque lo hagas acá en Perú, en la China o en Mongolia, va a seguir siendo lo Coincido. mismo. ¿Y cuál es va el a seguir objetivo? A ver, sucediendo ¿cuál es el lo mismo. objetivo? No, ¿cuál es la característica del objeto de estudio de las naturales? De las más exactas. Es invariable. Invariable. ¿Y esto? ¿Cuál es la Una característica? lapicera. Es una pavada, pero esto es una lapicera. Estamos viendo gravedad. Este objeto de estudio, ¿qué característica tiene? Es visible. Visible, ¿estamos de acuerdo? Un ¿Y además? determinado peso, una determinada magnitud, forma. Total, cuantificable, ¿estamos de acuerdo? Y a su vez, una pavada, pero cuando lo digan van a decir, y sí, pero no se me ocurrió. Inanimado. A ver, Y sí. esto no Bueno, tiene... invariable va. Sí, bueno, está bien. Es que esto es... Sí. A ver, el agua hierve, qué sé yo, a determinada latitud, altura, va a hervir a la misma... Porque el agua hierve porque no tiene opción de decir que no. A ver, el resultado, lo que uno podría preguntarle al positivismo es, yo voy a Tiago. Voy a Tiago, me acerco a Tiago en el aula, estoy pensando. Suponemos que esto es en el aula. Y de repente a Tiago le hago una broma porque tenemos buena onda y esa broma se la toma simpáticamente y todo se limita a un ida y vuelta así como recontracopado y terminó, punto. Me fui y seguí caminando en el aula. Y me encuentro que de repente Juan, que tuvo un mal día, a ver, le digo la misma broma. O sea, o una broma similar o con una connotación similar. Pero Juan tuvo un terrible día. ¿Estamos? O sea, el pibe acaba de desaprobar 2 materias previo a que yo llegara en la última hora. El pibe no tiene ganas de tener mi materia, no le gustan las ciencias sociales, tiene problemas en la casa, y le hago la misma broma. Juan se levanta y me recontramata a palos en el aula. Pregunta, difícil igual, Juan, que pueda suceder, pero suponemos que sucede. A ver, Juan me mata a palos. La pregunta es, ¿está bien que suceda? Obviamente no que me pegue, pero está bien que suceda. Sería divertido verlo, eso seguro. Sería re divertido verlo también. Yo también creo que sería muy divertido. Pero el dato es, está muy bien que ante 2 mismos estímulos vos encuentres en 2 personas reacciones diferentes. Porque en realidad esto es un objeto inanimado y no tiene mucha opción de tener otra reacción en la ley de gravedad. Pero en realidad las leyes, a ver, todo lo que tiene que ver con ciencias sociales implica obviamente un tipo de comportamiento que no puede ser objetivo, porque en realidad vos lo que tenés son diferentes personas, diferentes sociedades, a ver, diferentes sociedades que incluso ante un mismo estímulo funcionan diferentes. Se me ocurre pensar, por ejemplo, el año pasado a Francia le quisieron aumentar el precio de las naftas. ¿Qué pasó? A ver, para aquel que esté un poco más informado. Pero de los chalecos amarillos, ¿no? Chalecos amarillos. Se le prendió fuego París. Salieron a manifestarse. A manifestarse. Pregunta, si fuésemos, a ver, si aplicáramos esta idea de objetividad o de planteos comunes por detrás que generan esta reacción social, ¿cuántas veces tendríamos que habernos movilizado nosotros a Argentina por el aumento de la nafta? 400. 350.000 veces. Ya no habría colores de chalecos para ponernos. Porque en realidad lo que nos encontramos es que la Argentina como sociedad es una sociedad mucho más pasiva en algunas cuestiones. Nos aumenta la nafta 900.000% en 3 años y nosotros seguimos diciendo, ¿cómo aumenta la nafta? Pero no hay movilizaciones sociales para que baje la nafta. Sin embargo, en el caso de Francia, un aumento de la nafta generó una revuelta social que yo creo que todavía Macron está como medio, no digo peleando, pero está por lo menos no del todo resuelta. ¿Se entiende la crítica hacia el positivismo? A ver, son muchas las otras críticas que uno podría hacerle. Lo que me interesaba es, bajamos a ejemplos un poquito más prácticos. Una cosa es verlo y explicarlo, otra cosa es verlo como un poquito más en acción. Un segundo que me está marcando. Nada. Bien, tenemos un lector, ¿lo leen bien? Sí, perfecto. Bien. Cualquiera que se anime. A ver, este es un ejemplo, es un pequeño fragmentito de un texto que nosotros solíamos leer año tras año, que obviamente no lo vamos a leer nosotros entero, pero me quedo con este fragmento que me parece sumamente útil. A ver, el muchacho de acá se llama Hipólito Taine, que lo tienen acá arriba. Hipólito Taine es un historiador positivista, ¿estamos? O sea, no es que es una posibilidad para ver si... No, el muchacho es positivista.
¿De ¿Sí? cuándo es esto? Esto, pará, porque no los veo, está. Esto es de, tendría que ver, 1850. Ah, está bien, está bien, está bien. O sea, el Está bien, tipo está está bien. queriendo No, pensé que analizar. era más contemporáneo. No, es que hoy no tenés historiadores o nada positivista. La realidad es que hoy No, no. quizás era un chabón que justamente lo queríamos ver porque está queriendo volver a plantear lo mismo Ah, que antes, pero no. Es que hoy directamente, Tiago, si vos tenés un tipo, es como decíamos la vez pasada. Si hoy qué tenés sé un yo, tipo- tenemos chabones terraplanistas hoy por hoy. Bueno, sí, Entonces, pero quizás sí, es verdad eso. había positivismo. Sí, es verdad. Si te voy a pensarlo, digo, el terraplanismo me parece muy pavo y esto también, así que quiere decir que por ahí el positivismo resurge. Bien, a ver, el ejercicio que quiero que hagamos es el siguiente. Este tipo es positivista, estamos, no es que es una pregunta, no le estoy diciendo, che, ¿es positivista? No, es positivista. Pregunta, ¿cómo podemos darnos cuenta de que es positivista si solamente leemos el texto? Vamos, un lector. Yo si querés lo leo. Dale. El antiguo régimen, capítulo primero. Encierran a hombres y mujeres en la misma prisión, y de esto resulta que las que no estaban encinta cuando fueron detenidas, lo están cuando llegan al depósito. Las prisiones son, por lo general, malsanas. A menudo la mayoría de los detenidos salen enfermos, varios en contacto con los criminales. Salen como criminales. Contagio moral y contagio físico. La úlcera crece así por el remedio, y los centros de represión se convirtieron en focos de corrupción. Y sin embargo, con todos sus rigores, la ley no consigue su objeto. Nuestras poblaciones, dice el Parlamento de Bretaña, están hasta tal punto poblados de mendigos que no parece sino que los proyectos formados para extirpar la mendicidad han aumentado. Las carreteras, escribe un intendente, están infestadas de vagabundos peligrosos, de gente indocumentada y de verdaderos mendigos. Y además, ¿cómo se ha de impedir que piden limosna a los que viven de ella? En cierto modo, la miseria es una gangrena lenta en la que la parte enferma ataca a la parte sana. Y el hombre, que vive a duras penas, es corroído vivo por el hombre que no tiene de qué vivir. El campesino, acá que me subo el brillo que no veo nada. El campesino está arruinado. Parece víctima de la opresión producida por la multitud de pobres que asolan los campos y se refugian en las ciudades. De aquí, esos agrupamientos peligrosos para la seguridad pública, esa multitud de defraudadores y vagabundos, esa multitud de hombres convertidos en ladrones y asesinos, únicamente porque carecen de pan. En el contexto de la Revolución Francesa, el populucho francés, libre del freno a que está acostumbrado, se entregaría a violencias, tanto más crueles, cuanto que ni él mismo sabría dónde detenerse. Mientras no falte el pan en West, o como se pronuncia, Sí. la conmoción Todos los no años será tenemos general. problema, ¿eh? ¿Cómo se pronuncia? No, tampoco lo sé, pero todos los años cuando leemos este fragmento es como, ¿y cómo se pronuncia? Yo no sé. La conmoción no será general. Pero si el pan llegase a faltar en 2 mercados consecutivos, el levantamiento sería universal, y es imposible calcular hasta dónde llegaría esa multitud acorralada, que querría liberarse del hambre y librar a sus hijos. En 1789, el pan faltó en París, y en toda Francia. Estamos de acuerdo. Pregunta. Tenemos un fragmento que si yo les digo, a ver, busquen, no sé si lo puedo... Nunca lo hice. ¿Se puede? No, pues una foto. A ver. Este fragmento, la pregunta que tendríamos que plantear es ¿por qué es positivista? ¿Dónde encuentran positivismo? De a uno y sin pisarse. En todos lados. En todos lados, yo coincido. Está plagado de positivismo. Pero si yo no les decía lo que era positivismo, para ustedes pasaba como un texto común y corriente. Te digo una Dale. oración. No sé, a ver, de aquí esos agrupamientos peligrosos para la seguridad pública, esa multitud de defraudadores y vagabundos, esa multitud de hombres convertidos en ladrones y asesinos únicamente porque carecen de pan. Sí. ¿Por qué dirías que Yo eso creo es que positivismo? Yo creo que que el texto, tipo, vos podés decir que es positivista porque mete a todos poner acá, dice arriba de todo al principio, dice, encierran a hombres y mujeres en la misma prisión, de esto resulta los que no estaban en cinta, cuando fueron detenidas, lo están cuando llegan al depósito, o sea, mete a todos los del grupo en la misma bolsa, entonces no hay lugar para una variable. Sí, igual yo no sé si eso, pensé que lo ibas a relacionar con otra cosa. A ver, si vos, ¿por qué en ese primer párrafo, por ejemplo, ¿no? Que es el que nos leía Campolgras, ¿no? No, Sí, pregunto porque no los veo. Veo nada más esto, y no sé si el que habló fue Campolo.
Sí, sí, ¿Sí? fui yo. Bien, a ver, en ese primer párrafo, ¿dónde ven positivismo? Cuando dice a menudo la mayoría de los detenidos salen enfermos, varios en contacto con los criminales salen como criminales, bueno, trata como a que sea criminal como una enfermedad, Bien, lo relaciona con las ciencias naturales. Ahí. estamos de acuerdo. Ahí tenés una terminología médica. Lo que te dice es, a menudo la mayoría de los detenidos salen enfermos, y vos dirías como enfermos, varios en contacto con los criminales salen como criminales. O sea, no está diciendo que la mayoría salen enfermos porque se contagian con gripe. Están diciendo que en contacto con criminales se enferman de criminalidad. Como que dice que el que está en contacto sí o sí se va a tener que contagiar. Totalmente. A ver, pensemos un poco esta idea que nos decía Morena al principio, cuando ella planteaba o recuperaba esta idea de positivismo, entiende al tejido social o la sociedad toda como un organismo vivo. Esto es un buen ejemplo de cómo cree o cómo entiende a la sociedad como un organismo vivo. Porque está diciendo lo mismo, o sea, las cosas negativas de la sociedad, que uno obviamente incluso en un 2020 asocia con matanzas, con robos, con ladrones, con estafadores. Si se amplían la cantidad de estafadores, entonces lo que está diciendo este tipo es, mientras estas prácticas sociales se amplíen, es porque la enfermedad se contagia. ¿Qué otra cosa podrían encontrar acá que podría tranquilamente, a ver, a nivel terminología de las ciencias naturales, ¿qué hay? ¿Hay otras? En el tercer o segundo párrafo, donde dice están infestadas por vagabundos peligrosos de gente indocumentada y de verdaderos mendigos, como si fuera una plaga. Plenamente. Un poquito más arriba dice contagio moral y contagio físico. La úlcera crece así por el remedio y los centros de represión. A ver, la úlcera, ¿qué es una úlcera? Ah, Una como algo herida o algo malo. así. Tipo, claro, Claro, como si fuera algo más es que la que úlcera es como infecta una el cuerpo. especie de daño en el estómago. Es cuando tenés una úlcera en el estómago, como está dañado, tenés como una lastimadura. Es como una lastimadura, sí. Como En que el está ojo irritado, también. por decirlo de una manera. Pregunta, a ver, si vamos un poquito más abajo. Está usando de nuevo esto del organismo vivo, la Total. cosa de medio. Total. Sí, los 3 primeros párrafos lo hace. Lo hace clarísimo. Incluso en el cuarto párrafo. En el cuarto En el párrafo. cuarto con gangrena. Gangrena, ¿qué es gangrena? No es una enfermedad. No sé bien, pero es algo. Una Algo de la enfermedad, medicina, no sé. Es algo de la medicina. Gangrena es cuando, por ejemplo, a ver, es medio asqueroso como lo voy a plantear, pero por ejemplo, te cortan, no sé, en la guerra, te cortan la pierna. Verdad, que se te infecta. Se te infecta, es como que se va pudriendo y como que te va como comiendo el tejido vivo. O sea, estás girando todo en torno a lo mismo. Y que te tienen que cortar porque si no sigue para. Porque sigue, te porque va comiendo cada eventualmente vez te más. morís, porque literalmente es una infección. Y Pregunta, bueno, justamente, gangrena lenta es que se va comiendo a toda la sociedad o lo que totalmente. sea. Yo coincido, Que a a ver, poco va comiendo a personas y. y a sectores de la sociedad es como metafóricamente aplicar. O sea, porque metafóricamente está diciendo lo. El tema es que metafóricamente no lo hacen acá, sino como que lo aplicaban posta. Totalmente, coincido. Metafóricamente lo Yo podrías. ahora te puedo decir que es como una plaga o algo así. Pero hoy pondrías, yo creo que lo dijimos la vez pasada. Las comillas. Hoy pondrías gangrena lenta como comillas porque vos, con esas comillas, uno entendería cuando lee que es una metáfora. Pero en este momento no es una metáfora para ellos. Para ellos realmente es una forma de describir lo que está pasando. Lo último que me interesa es al final. ¿Dónde encontramos, último párrafo, dónde encontramos la ley social? Es lo del pan, cuando la falta de pan en París. Dale, Juan, ¿por qué? Que lo compara, sí, como que, no entendí bien de qué ciudad estaba hablando, creo que de Bretaña, pero Sí, dice que si en su ciudad faltara el pan en 2 mercados a la vez, pasaría como lo que pasó en Francia. Ajá. Que faltó Literal. 2 panes y se fue todo. O sea, si vos le preguntaras a Taine cuáles son las causas que dan origen a la Revolución Francesa, lo que el tipo estaría diciéndote es la causa de la Revolución Francesa está íntimamente relacionada a la falta de pan, es decir, al hambre, ¿no? O sea, para ser un poco más claro. ¿Qué te dice el chabón? O sea, si vos entendés el planteo de él, el planteo por detrás de su investigación específica sobre el caso francés, lo que te termina diciendo es, si falta pan, cualquier sociedad eventualmente
va a terminar teniendo un levantamiento al estilo Revolución Francesa. Y ahí tenés una ley social perfecta, porque si vos sabés que una revolución social se da de esta forma, vos como gobierno, ¿cómo podías prever? ¿Qué tendrías que evitar? Que no Que falte. falte. Que falte pan. Estamos, así como si te das cuenta que los 3 casos que identificaste de manera individual son casos de menores de edad que les falta una figura materna y que por eso son asesinos, lo que tenés que lograr una vez que vos descubrís que eso es el motivo de la conducta, es crearles una personalidad materna, que es la que le faltaba, de modo tal de que no asesinen. ¿Entienden el planteo de esta gente? Sí, pero en realidad vuelve a hacer otra vez lo mismo con lo que dijiste del aumento del precio de la nafta, o sea, que en realidad ponerle acá, está bien, puede faltar el alimento, pero capaz que en otro país él hace una revolución porque falta el alimento. Coincido O sea, acá estamos plenamente ahí. con vos, pero lo que hay que hacer es el esfuerzo de imaginar. Además, Sí, dale. Claro. no, nada, que además esto del positivismo de marcar a la Revolución Francesa como algo malo, como una etapa de crisis, de caos, también es como que... Coincido. A ver, si es verdad, en función de lo que decís vos, Juan, y en realidad esa es la invitación general cuando uno aborda este tipo de planteos, es desde ya que nosotros sabemos que son paradigmas equivocados. Partimos de ese supuesto. Pero lo que hay que intentar es comprenderlos más allá de esas equivocaciones. O sea, es vital que nosotros entendamos cómo funciona el positivismo, porque si lo entendés, te va a facilitar entender todos los demás. Y desde ya que hay que hacer el ejercicio de como alejarte de las críticas. O sea, las críticas son muy obvias para nosotros 100 y pico años después, pero más allá de las críticas, lo entendemos como ellos lo plantean. Desde ya, yo coincido con vos. El planteo del positivista es un planteo bastante tonto. O sea, pero, repito, tengo 150 años de diferencia y me parece casi como injusto poder hacer una apreciación de esas características. Perdón, como aproximación lo tenemos. Llegamos todos. Bien, lo que les pido es lo siguiente. Para no ponerlo en plataforma, lo tenía preparado, pero no llegamos y ya me parece suficiente. Buscan como un solo punto. Ponen para el jueves. Investigar. Estoy viendo si aparece de esa forma. Investigar. ¿Qué es el positivismo criminológico? Para que veamos un ejemplo diferente, para que vean que no es nada más hacia... Esto es lo que dijimos en la clase pasada, ¿no? Tal cual, que me parece perfil bueno criminal. lo de las caras, lo de las orejas, lo de los Sí, ojos, está la bueno. frente. Es Investigar. divertido. Es que me parece re interesante verlo, porque no te quedas con un ejemplo nada más escrito. A ver, investigar qué es el positivismo criminológico y los planteos de... el autor es Lombroso, como suena. L-O-M-B-R-O-S-O. Ay, se me trabó. ¿Sigo? No, ¿Va de vuelta? escuché. Está Lombroso. armando la foto del grupo. Y planteos de Lombroso, L-O-M-B-R-O-S-O, y su clasificación sobre los criminales. Después mándenlo, pues no escuché. Bueno, estoy. Bien, ¿estamos? Así lo vemos aplicado a un ejemplo que no sea como tan estructurado como el texto de Taine, y vemos que en realidad el positivismo es sumamente hegemónico en esa época y que incluso llega al ámbito de la parte como más jurídica. ¿Estamos? ¿Dudas? Las que tengan, las resolvemos, por favor, buscan para el jueves que viene, y las que tengan las van como teniendo en la cabeza el jueves para ya poder como quitarnos de encima positivismo y avanzar hacia otros. La idea es que no se vayan con dudas, porque si no, cuando yo el próximo que veamos sea evolucionismo, diga, chicos, el evolucionismo es positivista, si ustedes no entendieron positivismo, no van a entender lo que estoy diciendo. ¿Estamos? Entonces, la misión para el jueves que viene es quedarnos con la mayor cantidad de contenido con dudas resueltas. ¿Estamos? Buenísimo. Nada más, adiós, un placer verlos. Chao.